Bendiciones, mis amigos. Aquí estamos una vez más con ustedes por estos medios, la verdad, el cuarto ángel. En esta ocasión quiero compartir con ustedes eh, un relato que es muy conocido por cada uno de ustedes, pero hay algunas partes que yo sé que posiblemente usted ignore de lo que pasó o estaba implícito dentro de lo que es este mensaje. En este mensaje, que es un relato muy hermoso, muy lindo, muy conmovedor. Aquí vemos la mano de Dios obrando en lo que es el pecador. Claro está, el pecador es aquel que no conoce la verdad, que no ha experimentado la conversión. Lo que hace el Espíritu Santo para traerlo hacia Él, porque dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios. Y ya nosotros hemos explicado esto, y si no hay quien busque a Dios, ¿a quién estamos buscando nosotros los que estamos en la iglesia? Sabemos que estamos buscando a Dios. Entonces, ¿por qué estamos buscando a Dios si no hay quien busque a Dios? Porque hemos dicho, porque es que el Espíritu Santo o Dios ha puesto eso en nosotros, el sentir de buscarle a Él, si le estamos buscando, porque Él puso el sentir en nosotros. Así que mirando esta obra de la cual Dios hace en el pecador, en aquel que no ha sido justificado, que no conoce la verdad, hay un relato aquí que quiero compartir con cada uno de ustedes. Lo vamos a leer y luego que lo leamos, pues quiero resaltar algunos puntos importantes, la cual hoy en día las personas se prestan para emplear esos términos fuera de un contexto para justificar el pecado. Recuerden que en estos medios, en Nelson Cuarto Ángel y la verdad del Cuarto Ángel, nosotros somos muy enfáticos en dejar bien claro que en el plan de la redención está contemplado que la sangre de Cristo se aplica una vez y para siempre. Y que una vez que esa sangre se aplica y que la persona tiene el perdón y se da la victoria sobre el pecado, tiene que luchar para mantenerse en la victoria, que no puede volver hacia atrás, porque si lo hace no es más sacrificio por su pecado. Pero hay personas que, vuelvo y digo, toman la palabra de Dios y la tergiversan y la presentan fuera de un contexto de lo que realmente habla o presenta la palabra de Dios. El relato que voy a compartir con ustedes se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11. Voy a leer brevemente el relato y luego entonces voy a compartir con ustedes, voy a enfatizar la parte que no se tocan ni se habla de ella cuando se habla de este relato bíblico, y al mismo tiempo para qué se ha empleado este mensaje, un mensaje muy bonito, muy hermoso, lo han estado empleando para hacer una obra diabólica. Dice allí lo siguiente: entonces Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana nuevamente vino al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose le enseñaba. Los escribas y fariseos, no se le olvide ese detalle, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos, escuchen esto. Le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrantemente en el acto mismo del adulterio. No olvide esa palabra. Dicen ellos que ellos habían sorprendido a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Seguimos leyendo. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales personas. No se olviden este detalle. Ellos le dicen a Jesús, le están enseñando, le están diciéndole que en la ley de Moisés dice que este tipo de personas debería ser apedreado. Seguimos avanzando. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales personas. Tú pues, ¿qué dice? Decían esto para probarle, para tener así de qué acusarlo. Escuche la intención con que ellos llevaron a esta mujer y qué ellos están tramando. Así que el interés de ellos es muy importante. Dice aquí, decían esto para probarlo, para tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado, escribía en el suelo. Pero ellos insistían en preguntarle, y enderezándose le dijo: el que esté sin pecado de entre ustedes sea el primero en lanzarle una piedra. En la Reina Valera, usted la conoce, muy popular esta expresión, dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que nuevamente volvió y se inclinó, y nuevamente, y escribía en el suelo. Y al escucharlo ellos, se fueron retirando uno por uno, empezando desde lo más viejo hasta que la mujer estaba en medio, hasta que la mujer que estaba en medio fue dejada sola. Jesús se enderezó y dijo a la mujer: ¿dónde están ellos? ¿Nadie te condenó? ¿Nadie te condenó?, le preguntó. Ella contestó: nadie, Señor.
Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y de ahora en adelante no peque más. Muy bien, ¿cuáles son los puntos que queremos resaltar aquí? La razón por la cual nos hemos sentido motivados a presentar este relato es la siguiente. Aquí aparece una expresión donde Jesús le había dicho a ellos en el verso 7, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esta es una expresión que es muy popular, muy usada por los impíos mundanos de la iglesia cuando tú le presentas su pecado o cuando tú te pones a presentar los pecados abiertos que está haciendo la iglesia y lo que está haciendo, cómo está la calle más en peor. Hay personas que dicen, Jesús dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Los ignorantes automáticamente piensan y dicen, bueno, es verdad, yo no estoy libre de pecado. Y yo no sé por qué la gente piensa así, no sé y al mismo tiempo no dejo de saber. La gente piensa así porque en su ignorancia no han entendido bajo qué contexto fue que Jesús dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Antes de proseguir, permítame decirle lo siguiente. El sacrificio que Cristo realizó allá en la cruz del Calvario fue para librarnos del pecado. Y nosotros hemos sido librados del pecado en Cristo Jesús. Ahora, si usted es una persona que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, o usted fue de los que se entregó la vida a Cristo Jesús, pero le entregó por medio, por mitad, usted no ha sido librado del pecado. Usted sigue bajo condenación. Pero si usted fue una persona que conoció el Evangelio, entregó su vida a Cristo Jesús, la entregó por entero y está en armonía con la palabra de Dios, usted tiene que tener por cierto y bien claro que usted es una persona que ha sido librado del pecado y es libre del pecado. Dice Romanos 8:1, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero claro está, dice, no los que andan conforme a la carne, sino para los que andan conforme al Espíritu. Porque hay dos tipos de cristianos. Los de la simiente del diablo que andan conforme a la carne y los de la simiente de Dios que andan conforme al Espíritu. Para los que andan conforme a la simiente santa, para los que han experimentado la conversión, para los que se han aplicado la sangre, esa persona ha sido librado del pecado. Y vamos a explicar algo más adelante de Juan 1 en adelante, 1:8 y por ahí. Vamos a explicar, pero vamos a explicar esta parte. Así que por lo tanto, usted va a notar que para hoy en día, cada vez que te cita, no, la Biblia dice que el que está libre, Jesús dijo que el que está libre de pecado, que el que está libre de pecado. Vamos hoy, en esta ocasión, a presentarle claramente ese relato. Ese mensaje no es para todo el mundo. Ese mensaje Jesús se lo dijo a un grupo especial de personas que hicieron una obra del diablo. Jesús se lo dijo, dice la Biblia, que los fariseos y los sacerdotes se presentaron ante Jesús buscando, como dicen el buen dominicano, joder a Cristo para hacerlo caer en una trampa. Vinieron y armaron una trama, un plan. Hicieron que esta mujer cayera en pecado. Para cuando ella cayera en pecado, entonces llevársela a Cristo, para entonces de esa manera venir y hacer que Cristo, como dije anteriormente, joder a Cristo o venir, que el plan de redención se frustrara en Cristo Jesús. Pero Jesús ya sabía del plan de ellos, cómo ellos habían planificado y habían hecho caer a esta mujer, y cuando se la llevaron para que Jesús la apedreara, Jesús sabía, en primer lugar, que él no podía acusar a ella por varias razones. Primeramente, ellos dijeron, según el relato, abra su Biblia para que usted vea que aquí estamos hablando con Biblia en mano. Ellos dijeron, en el verso 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrantemente en el acto mismo del adulterio. Si ellos la habían sorprendido en el acto, ¿dónde estaba el hombre con quien ella lo encontraron? Con que ellos lo encontraron. ¿Por qué llevaron a la mujer y no llevaron al hombre? ¿Sabe por qué no llevaron al hombre? Porque él era uno de los cómplices juntamente con ellos y ellos simplemente lo que querían era joder a Cristo. Ellos no andaban buscando la manera de realmente hacer un justo juicio. Jesús lo sabía. Jesús sabía que no podía condenar a esta mujer porque ellos la estaban acusando, pero ellos no habían llevado la evidencia de lo que ellos habían dicho que la había sorprendido en el acto, porque si la había sorprendido en el acto, tenían que llevar al hombre, porque la ley decía que si una persona era sorprendida en el acto, ambos deberían ser muertos, y si eran ambos, Cristo no podía darle muerte, a uno sí, al otro no. Ahora, ¿usted quiere ver? Vamos a ver lo que dice el libro de Levítico 20:10. En el libro de Levítico 20:10 expresa lo siguiente.
Levítico 20:10. Muy bien, Levítico. En el libro de Levítico 20:10, escucha lo que dice la ley, lo que ellos habían citado. Ellos dicen, la ley de Moisés dice. ¿Qué dice la ley de Moisés? La ley de Moisés dice, al hombre que cometa adulterio con la esposa de otro hombre, es decir, al que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, tanto al adúltero como a la adúltera se le dará muerte irremisiblemente. Es decir, la ley levítica decía que ambos deberían ser muertos. ¿Y por qué ellos nada más llevaron a la mujer y no llevaron al hombre? Como le dije anteriormente, porque el hombre era parte del cómplice de ellos, lo sorprendieron, dejaron ir al hombre y llevaron a la mujer para joder a la mujer y al hombre y a Cristo al mismo tiempo. Pero esta también se encuentra, esa ley también aparece en el libro de Deuteronomio. Vayamos allá para que usted vea. En el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 22, aparece esta misma ley. Vamos a leerla. Deuteronomio, capítulo 22, verso 22. Dice allí, cuando se sorprenda a un hombre acostado con la esposa de otro hombre, a ambos se le dará muerte irremisiblemente, al hombre que se acostó con ella y también a la mujer. Así eliminarán el mal de Israel. Así que Jesús, como no era un estúpido, como Jesús no era un tonto, por eso Jesús ahora vino y hizo así. Oye, ¿verdad que ese maestro es bueno? Jesús agarró y como hombre sabio, comenzó, cuando vinieron a acusarlo, se abajó y comenzó a escribir los nombres de cada uno de aquellos que estaban implicados en eso. Y Jesús, como sabiendo en el orden que iba a llegar, porque Jesús era profeta y tenía un conocimiento anticipado y era guiado por el Espíritu, entonces Jesús comenzó a escribir los nombres de cada uno de los cómplices allí. En la medida que cada uno se acercaba y veía su nombre, se retiraba porque sabía que Jesús lo había descubierto. Y ustedes se imaginan leyendo, si ustedes la encontraron en el acto, ¿dónde está el hombre? Hipócrita. Usted se imagina, fulano, tú estabas en el cómplice, fulano, tú estabas. En la medida que ellos vieron cómo Jesús estaba escribiendo los nombres y el plan de ellos en el suelo, vinieron corriditos y se fueron. Por eso fue que Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esa palabra Jesús se la dijo a personas impías, a dirigentes ladrones, porque habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Se lo dijo a dirigentes que eran dirigentes de Dios y se habían convertido en dirigentes del diablo. A esos dirigentes del diablo, Jesús vino y le dijo a ellos que el que estuviera libre de pecado que tirara la primera piedra, porque ellos se habían convertido en instrumentos del diablo para armar un cómplice para hacer caer a Cristo y a la mujer también. Ahora tú podrás entender que esta palabra tú no puedes aplicársela a todo el mundo, porque los impíos mundanos en la iglesia, a la persona que está en armonía con la palabra de Dios, a la persona que ha entregado su vida a Cristo, que se ha entregado por entero, a aquella persona que han sido lavados a sangre de Cristo Jesús, a aquella persona, como dice Romanos 8:1, que están fuera de condenación, cuando presentan su pecado le dicen a ese tipo de personas que han sido lavados, que han sido lavados a sangre de Cristo Jesús, que han sido libres del pecado, le dicen, Jesús dijo que el que esté libre del pecado tire la primera piedra. Oye eso, a mí no me pueden venirme con esos cuentos. Yo presento la verdad y le digo lo que tengo que decirle a los que están en pecado abierto, a aquellos que ya los mensajes no le hacen nada. Yo le digo, no, tú eres la simiente del diablo, tú tienes que apartarte del pecado. La iglesia no es la congregación de los pecadores, la iglesia es la congregación de los santos. En Cristo no se peca, dice 1 Juan 3:6 que el que está en Cristo no peca, y si peca no le ha conocido. Porque el único pecado que un cristiano de Dios puede cometer es decir, lo hace por ignorancia, error, equivocación. Y Santiago 4:17 lo libra de eso, porque ese es Santiago 4:17, que el pecado está en que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entiende, y espero que entienda, mi apreciado hermano, que no permita que cuando tú ves una gente que esté en su pecado, los pecados abiertos, que te quieran acusar diciéndote, no, que Jesús dijo que el que esté libre de pecado, tú le dices, tú tienes razón, pero te equivocaste. Porque esa expresión se le dijo a una serie de cómplices y dirigentes que eran del diablo. Jesús le dijo que el que esté libre de pecado, que tirara la primera piedra, porque Jesús sabía que ellos eran unos cómplices y aparte de eso, no le habían llevado a Jesús la evidencia de la que le había encontrado un acto. Porque si la encontraron cometiendo adulterio,
debieron haberle llevado al hombre no lo llevaron. ¿Dónde estaba la evidencia? Y si ellos eran tan sabios en la ley, como dice aquí en el capítulo, que ellos le dijeron, y la ley de Moisés dice, pero la ley de Moisés dice, ¿qué dice la ley de Moisés? Que ambos deberían ser muertos. ¿Dónde está el otro? ¿Entendido, mi hermano querido? A mí no me pueden venir con cuentos porque dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:7, dice allí, pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo nuestro pecado. Si tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, si tú te entregaste por entero, si tú estás en armonía con la palabra de Dios, tú has sido librado y limpiado de todo pecado. Ahora, ¿qué dice el verso siguiente? Vamos a escuchar el verso siguiente, que es un texto que también ha sido mal empleado y mal aplicado, y que hoy en día hay personas que están confusas y ahora no saben si han sido libres del pecado o si no han sido libres del pecado. ¿Y por qué? Porque no tienen pastores que lo instruyan correctamente en la palabra de Dios. Porque tienen pastores que no dan ejemplo, son unos ladrones, unos delincuentes, unos falsantes, lo que son. Y eso no indica que entre ellos haya fieles, pero son tan pocos que se pueden contar con los dedos de la mano. Y hay que buscarlo como una aguja entre un pajar, porque el ministerio no sirve en sí. Y entonces tú tienes que tener claro si tú has sido librado del pecado o no. Si tú eres libre de condenación, entonces tú has sido librado del pecado. Porque tú no puedes estar libre de condenación sin haber sido libre del pecado. ¿Cómo puedes tú estar libre de condenación sin haber sido libre del pecado? Hay que razonar, no se está usando la razón hoy en día. Ahora vuelvo y te repito, si tú eres de aquello que todavía ama el mundo, o nada más te ha entregado por parte, o eres de aquello que vive rechazando la verdad, no es verdad, ahí tú tienes razón, tú no has sido librado del pecado, tú sigues bajo condenación, pero de lo contrario, tienes que creer que eres libre del pecado. Ahora bien, escucha lo que dice el verso 8. Si decimos que no hay pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este verso ha sido muy mal interpretado. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que no saben que ese mensaje no va para el que ha sido justificado. Ese mensaje no se aplica para los que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Ese mensaje se aplica a aquella persona que usted le presenta la verdad o que está en la iglesia con su mundanalidad. Esas personas se le aplica a aquellos que dicen, no, yo no tengo por qué entregar mi vida a Cristo, yo no tengo por qué convertirme, porque yo no robo, yo no mato, yo no hago esto ni hago lo otro. Entonces, ¿qué se le entiende a la persona? Que la persona es salva no por buena obra, sino que la persona es salva gracias a un sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que tiene que aceptarlo, tiene que morir al mundo y tiene que estar en armonía con Cristo Jesús. A ellos que se le aplica esa promesa, ese mensaje de Juan 1:8. Así que cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, recuérdate que en el cielo no entrará nadie que tenga una fea mancha. Y nosotros, antes que Cristo salga al lugar santísimo, tenemos que ser lavados y limpiados de todo pecado. No permita que un ignorante o un estúpido te diga a ti que tú no eres libre de pecado. Dile a él entonces, ¿para qué fue la sangre de Cristo en la cruz del Calvario? Dile a que si te dice, no, tú no... Por eso yo he dicho a la persona, Nelson, ¿tú tienes pecado? Yo digo, si te digo que sí mientes, si te digo que no también. ¿Cómo así? Yo tengo pecado, pero ellos están muertos. Porque Cristo me lavó de su sangre y me limpió. Y ahora el pecado no tiene dominio sobre mí, como dice Romanos 6:14. La sangre que dice allí, y el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Ah, pero el que está en la carne, el pecado está en él y está vivo. Y al estar vivo, entonces lamentablemente el pecado tiene dominio sobre él. Por eso, para el que está en la carne, el pecado tiene dominio sobre él, pero para el que está en el espíritu, ya el pecado no tiene dominio sobre él. No solamente no tiene dominio, no practica el pecado, no puede pecar y hasta aborrece el pecado. Ay, esto sí es fuerte. La gente no sabe qué aborrecer el pecado. En la iglesia hay una serie de mundanos que aman el pecado, mientras que hay otros que esa cosa que tú amas, la aborrecen. Oiga, para que usted vea. Así que no se le olvide. La palabra de Dios dice en el verso 7, es un mensaje que va para todo el mundo. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el que ha sido librado y limpiado de todo pecado está fuera de condenación, según dice Romanos 8:1. Ahora su lucha es para mantener la victoria, para mantener la salvación.
en otro video he dicho que la lucha del cristiano en la carne y la lucha del cristiano en el espíritu no es la misma. Porque la lucha del cristiano en la carne es luchar para alcanzar la salvación, pero la lucha del cristiano en el espíritu es luchar para mantener la salvación. Y para que tenga una idea, yo pongo este ejemplo, es como el miserable que tiene que luchar para alcanzar $1.000.000. ¿Usted se imagina la lucha que tiene que coger un miserable para alcanzar $1.000.000? Pero no es lo mismo cuando a ese miserable le dan $1.000.000 y ahora tiene que luchar para mantenerlo, porque simplemente lo que tiene que hacer es conservarlo, procurar de ponerlo a reproducir, etcétera, etcétera, pero no es la misma lucha. Conservar $1.000.000 a tener que luchar para obtener $1.000.000. Así es en el plano espiritual en este asunto. El que está en la carne lucha para alcanzar algo que le es imposible. Pero el que está en el espíritu, que comprende la verdad de Dios, que conoce el plan de la redención, él lucha para mantener la salvación, porque ya una vez justificado, una vez que se le dio la victoria, él tiene que entender que no puede volver hacia atrás, porque el hombre nada más es justificado una vez y para siempre. Así, mi hermano querido, yo espero que tú tengas este mensaje bien en claro. En este relato también no se presenta por énfasis, que en el verso 11 también Jesús le dijo, yo tampoco te condene, vete y no peques más. Esta mujer no volvió a cometer el pecado, porque es que la Biblia se presenta que el hombre es justificado una vez y para siempre. Alguien me hace una pregunta, que yo la veo tonta y no uso otro término por no ofender. Nelson, ¿qué le garantizaba a ella, a Jesús, de que ella no volviera a pecar? Yo decía, esa pregunta es tonta porque la pregunta no es qué le garantizaba a ella, si volvía a caer en lo mismo, ¿qué le garantizaba que ella no volviera a caer en lo mismo? La pregunta debería ser a ella, ¿qué le garantizaba a ella de que volviera a ser justificada nuevamente por el mismo acto si lo hacía en esta ocasión? Porque ya ella había sido justificada, había sido perdonada y no podía volver a lo mismo. Y antes de concluir, se me estaba pasando, quiero leerle a ustedes lo que dice el deseado de la gente, página 519. Vamos a ver dónde está este libro. Ok, está por aquí. Mire lo que dice el deseado de toda la gente, página 519 y la 520, último párrafo. Para que ustedes vean que aquí los sacerdotes eran cómplices y en una ocasión Jesús hablando de Simón, él era uno de los cómplices también de lo que había hecho caer a esta mujer en pecado. Escuche esto. Como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer quien ahora despreciaba. Aquí está hablando cuando esta mujer, una vez que había sido perdonada, fue allí, compró un ungüento bastante costoso, estaba lavando los pies al maestro y allí Simón comenzó a criticarla cuando él había sido uno de esos que estaba entre los sacerdotes y los fariseos. Dice aquí el relato, Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los dos deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer. Cuando Jesús fue a hacer esa parábola de estos dos deudores, donde uno tenía una deuda mayor que otro, aquí estaba representado la mujer y Simón. Ambos habían sido perdonados, pero ahora consideraba que esta mujer era indigna y que no merecía el favor de Dios. Por eso es bueno que usted entienda, mi apreciado hermano, que usted tenga claro que no se deje engañar por aquello, que cuando usted lo reprende del pecado, que le digan a usted que Jesús dijo que el que esté libre del pecado tire la primera piedra, diga, sí, yo he sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, yo soy libre del pecado en Cristo Jesús, porque yo entregué mi vida a Cristo, lo acepté como mi salvador personal, me di por entero y soy de él por entero. Esa es la gran batalla que tenemos que hacer, porque nuestros peores enemigos son los de adentro. Y a que no enseñan cuando presentan ese relato, presentan que esta gente cuando fueron sin la evidencia de que la habían encontrado allí. ¿Por qué no presentan cuando presentan este relato que esta mujer fue justificada una vez para siempre y no volvió a cometer el mismo acto? Así, mi hermano, que yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Espero que tú seas de aquellos que tenga el privilegio de recibir el sello de Dios, que no te dejes engañar por estos impíos mundanos de la iglesia, que toman relatos bíblicos fuera de contexto para querer justificar su pecado o para que tú no alces la voz en cuello. Alza tu voz en cuello. Si tú te callas ante los pecados abiertos de la iglesia y todo lo que están haciendo los ministerios, el ministerio pastoral, predicando una cosa y viendo la otra, eso da pena lo que está haciendo el ministerio pastoral. Por ahí había escuchado, y fue de fuente confiable, de que la iglesia había perdido unos millones de dólares en bolsa de valores. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque están haciendo la obra del diablo, haciendo riqueza y tesoro,
Cuando meten dinero en bolsa de valores, ese dinero lo invierten hasta en armas para guerra. Da pena lo que están haciendo. Cuando Dios dijo que no hagan tesoro aquí en la tierra, porque no saben qué significa vivir por la fe. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Vivir por la fe es aprender a vivir el día a día. Y ellos no saben vivir el día a día. Esto está podrido y no tiene arreglo. Pero nada, mi hermano, Dios te bendiga. Que la paz del cielo sea contigo. Yo espero que tú hayas aprendido de que esta expresión de que esté libre de pecado se le aplicó a un grupo que había sido cómplice, había planificado la caída de una mujer para luego hacer que caiga a Cristo y joder también a la mujer. Y que nosotros en Cristo Jesús estamos fuera de condenación si en verdad hemos experimentado la conversión y hemos hecho una entrega a Cristo y somos celosos de su verdad y no rechazamos verdades bíblicas. Será hasta la próxima. Dios te guarde. Estos son los medios, la verdad del cuarto ángel. Dios te guarde. Bendiciones.